especial bienvenida del Centro de Capacitación y Estudios Parlamentarios del Congreso de la República, hoy con la charla de difusión modificaciones al reglamento de contrataciones del Estado en el marco del Decreto Legislativo 1341, la misma que se encontrará a cargo del ponente consultor, el abogado Napoleón Pérez Machuca. Una breve referencia sobre nuestro expositor. El doctor Pérez es abogado de profesión, egresado de la Universidad Federico Villarreal, tiene una amplia experiencia laboral en el OCE, desde octubre del 2001 hasta marzo del 2012, indicando además que el doctor se desempeñó en el Tribunal de Contrataciones hasta el año 2007 y que estuvo encargado de la oficina de Piura desde el 2008 hasta el año 2012. Asimismo, el doctor es árbitro en varios procesos en curso, consultor independiente y capacitador certificado por el OCE. Breves palabras de bienvenida de la doctora Mayra Oblitas, jefe del Centro de Capacitación y Estudios Parlamentarios, para la cual les solicito un fuerte aplauso. Antes que nada, permítame dar la bienvenida a todos ustedes y también agradecer la disposición del día de hoy del profesor Pérez Machuca a fin de tomar toda esta parte del día, de 9 a 7 de la noche, para este tema tan importante que es para nosotros, modificación del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Como ustedes han podido observar, el día de hoy es un espacio que el Centro de Capacitación les brinda al área administrativa del Parlamento, cursos que queremos hacer una forma de repotenciar las capacitaciones, no solamente para el área legislativa, sino también para el área administrativa, y en ese tema estamos laborando. Permítame simplemente una vez más agradecerles, y a la vez va a haber un intermedio de 1 a 2 y media de la tarde y después vamos a retomar las clases a las 3 de la tarde hasta las 7 de la noche. La dinámica del profesor, no sé si podría ser, ustedes le escuchan, hay preguntas o usted va a permitir hacer unas preguntas en cualquier momento de su disertación. En cualquier momento de la disertación, el público oyente va a poder efectuar las consultas debidas a fin de que continuar con esta dinámica. Pedimos a todos, por favor, mantener apagados los celulares por respeto al ponente y también a los compañeros que son parte del auditorio del día de hoy. Sin más, y también paso a ser alumna del otro lado, quiero dejarlo a fin de que se desarrolle mejor aquí en esta mesa al profesor Pérez, y le reitero la bienvenida y agradecimiento por ser parte del día de hoy de este curso. Gracias. ¿Qué tal? Muy buenos días. Para mí es un grato placer estar con ustedes el día de hoy para conversar sobre la contratación pública, sobre la normativa de contratación pública. Miren, esta normativa genera mucha expectativa. El OCE ha hecho cursos abiertos de contrataciones de estas modificaciones y abrieron el registro para que se matriculen personas, y en apenas 2 días había más de 5.000 personas registradas. Tuvieron que cerrar la matrícula. Miren, Justin Bieber ya tendría envidias, ¿no? ¿Se dan cuenta por qué es tan popular la Ley de Contrataciones del Estado y sus modificaciones? ¿Y por qué se modifica tanto? Es una de las normas que más se modifica. Por ejemplo, la Ley de Procedimiento Administrativo General ha sufrido una modificación bastante intensa, pero desde hace muchos años, pero con la finalidad de simplificarla, ¿no es cierto? Pero las demás normas, la Ley de Presupuesto, por ejemplo, la 28411, se mantiene más o menos estable por muchos años. ¿Por qué la Ley de Contrataciones se modifica tanto? Y quizá antes de continuar, quisiera saber cuántos de ustedes trabajan en logística. Es importante que me respondan para orientar la charla, porque a lo mejor lo hago muy técnica y de repente no les interesa mucho. ¿Cuántos trabajan en logística? No, hay público que se ha notado más de 10 trabajadores de logística que deben ingresar en el curso de la mañana, ¿no? Pero sí hay compañeros de logística. ¿Cuántos en presupuesto? ¿Todos son administrativos nomás de las otras áreas? ¿Sí? Usuarios. Asesoría legal. Control interno. Ajá. Administración.
¿Y los demás por qué han venido? Ya, entonces... Ya, ok. Entonces, vamos a hacer con énfasis en cada uno de los temas más importantes que pudieran interesarles a cada uno de ustedes. Pero sigue manteniéndose la pregunta, porque quizá sabiendo las respuestas, por qué se modifica tanto la ley de contrataciones, por qué genera tanta expectativa esta norma, y a lo mejor hemos hecho de esto un mito, le hemos dado demasiadas expectativas, y quizá habría que aclararlo, habría que despejar las dudas para saber realmente cuál es la parte importante. Nuestros antepasados hace mucho tiempo, por ejemplo, cuando aparecía el rayo, ¿cómo lo consideraban? Como un dios, ¿no es cierto? Y había que rezarle. Después que supimos que no era un dios, hicimos pararrayos y se acabó el problema. Los huaicos también eran considerados divinos. Después y hemos sabido que no lo es y le hemos despreciado, dicho no es Dios, no es nada, y miren también lo que nos causa, ¿no es cierto? Entonces, o bien podemos encontrar una solución más precisa para las situaciones, o bien podemos administrarla de manera más eficiente. Y entonces, volvemos otra vez a la normativa. ¿Por qué creen que se modifica tanto? Y miren, y ustedes trabajan para ello. Para mejorarla. ¿Por qué? Para hacer contrataciones eficientes. A ver, yo les planteo algunas preguntas. Ahí. Contrataciones eficientes. Una posible respuesta. Porque se busca la transparencia y la eficiencia en el manejo de los recursos que son de todos los peruanos. ¿Ya? O sea, para buscar la transparencia y el uso eficiente de los recursos que son de todos nosotros, ¿no es cierto? De todos nosotros. ¿Y qué pasa si no hubiera ley? Mire, la pregunta parece capciosa, pero no lo es, bien. El año 2008, cuando el Perú estaba negociando el TLC con la Unión Europea, había un capítulo que era de compras públicas. Y uno de los, y claro, dentro de ese grupo querían un abogado del OCE para que asesore a la Comisión Peruana. Y cuando ya lo designaron, él, antes de ir ya como asesor permanente por el tiempo que iba a durar las negociaciones, lo mandaron a Nueva Zelanda a mejorar su inglés. Se fue a Nueva Zelanda y ahí seguro estaba un poco aburrido y pregunta, dice, ¿qué tal es la gestión pública en Nueva Zelanda? Pues le dicen, es muy buena. Y las contrataciones también son muy buenas. Entonces dijo, la ley de acá debe ser una de las mejores del mundo. Y preguntó, dijo, ¿me pueden prestar su ley de contrataciones? Y los neozelandeses sorprendidos le dicen, ¿de qué ley me hablas? ¿No tiene ley de contrataciones? No. Que no hay ni una norma, nada. Bueno, sí, la ley de presupuesto, como la nuestra también, dice que los recursos públicos deben gastarse con eficiencia y con transparencia. ¿Nada más? No. ¿Y no hay corrupción en Nueva Zelanda? Bueno, dice, acaba de publicarse el ranking de corrupción, miren, en el año 2006-2007, y dice, Nueva Zelanda es el segundo más honrado de la Tierra. Claro, y mi amigo le dice Perú tercero. En ese tiempo, miren, el Perú estaba en el puesto 73. El 1 es el más honrado y el 170 es el más corrupto. Perú estaba en el 73. ¿Y ustedes han visto cuál es el ranking que está el Perú este año? Se ha publicado a comienzos de año. Transparencia Internacional es el que publica estas cifras, estos datos. ¿Ha mejorado o hemos empeorado? Estamos en el puesto 100. Probablemente también se deba al aspecto mediático de lo que está sucediendo, o sea, porque ¿cómo se mide este índice de corrupción? O sea, no es sobre cifras reales, sino sobre la percepción que tiene la sociedad respecto de lo que está ocurriendo, ¿no es cierto? Entonces, a raíz de lo de Odebrecht y otros asuntos mediáticos, miren, esto no para, ¿no? Cuando ya parecía que Odebrecht se enfriaba, entonces aparece el alcalde de Chile, ¿no? Con todo su extravagancia, si quieren, ¿no? Como lo habrán visto por la televisión. Entonces eso hace que la población perciba como que la corrupción va en aumento, pero probablemente también es porque cada vez más somos una sociedad más transparente. Es decir, ya tenemos 4 periodos
de elecciones continuas que no ha habido en nuestra república, y eso hace que las instituciones empiecen por fin a ejercer su función con más independencia. Entonces el Poder Judicial hace mejor su trabajo, la Contraloría hace mejor su trabajo, la Fiscalía, porque ya no están sometidas tanto estas instituciones a veces al Poder Central, sino que cada uno ya va ejerciendo con más autonomía su trabajo, y eso hace que las cosas aparezcan más, pues realmente como sucede. Por ejemplo, en Venezuela, que en el ranking de corrupción aparece como el más corrupto de Latinoamérica, y sin embargo, dentro de ellos las autoridades lo van a negar una y otra vez. Es más, si ustedes denuncian en Venezuela un acto de corrupción, lo más probable es que terminen detenidos. Los que han estado investigando, por ejemplo, a Odebrecht, que tiene también grandes contrataciones, ya están denunciados allá, ¿cierto? Capriles ha salido a protestar y ya lo inhabilitaron por 15 años. Entonces, eso hace probablemente que esta percepción que tenemos que estamos en el puesto 100, del 74 al 100, entonces sea también producto de que ahora las cosas se ven de manera más transparente y podemos conocerlo y también juzgarlo, ¿no es cierto? ¿Y qué más? Entonces, pero ¿cómo así entonces las contrataciones o la ley de contrataciones mejora la eficiencia del sistema logístico? Porque ustedes dijeron, puede ser que las leyes de contrataciones se modifiquen para hacer más eficiente la contratación pública. ¿Cómo así? Pero para terminar, ¿por qué cree usted que en Nueva Zelanda no hay corrupción? Miren, a ver, volvamos a Nueva Zelanda, ¿no? Entonces, claro, la pregunta del millón del abogado le dice, ¿cómo lo haces? O sea, ¿cómo lo haces en un país que si tiene sus leyes generales nomás, pero no tiene a nivel tan específico? Por ejemplo, nosotros vamos a ver hoy día que tenemos la ley de contrataciones, su reglamento y un montón de directivas. ¿Cuántas directivas hay? Hay como más de 40, ¿no? Entonces, la pregunta que le hace al funcionario neozelandés le dice, ¿cómo lo logro? Y él dice, mira, eso no tiene derecho de autor, así que te lo voy a decir. Dice, primer aspecto, carrera pública. ¿En nuestro país hay carrera pública o no? No hay. ¿Qué significa que haya carrera pública? Que la mayoría, o sea, el 90 y tantos % de puestos no es de confianza, no son contratos a corto plazo, sino son de carrera. Es decir, yo puedo entrar de practicante al Congreso, por ejemplo, y si soy bueno, dentro de 20 años, yo puedo estar siendo uno de los ejecutivos, si quieren, del Congreso. Y cuando viene de repente la nueva gestión, no me puede despedir. En el gobierno regional, por ejemplo, después de 20 años puede ser gerente regional. Viene el nuevo gobernador regional y no lo puede despedir. ¿Por qué? Porque no es un puesto de confianza, es un puesto de carrera. Y eso hace que la gente también empiece a capacitarse, a perfeccionarse en las cosas que le gustan. Porque a nivel de municipios y gobiernos regionales, donde sucede la mayoría de problemas que vemos en la televisión, ¿qué ocurre? El nuevo alcalde que gana las elecciones, ¿qué dice? Llega al municipio y dice, quiero sangre nueva. ¿Cierto? Todos los demás dicen, están contaminados con mi antecesor. Y los despide. Y empezar de nuevo en una actividad que requiere, miren, tanto conocimiento, pues no es fácil. Cuando empiezan a meter la pata una y otra, empiezan a llamar de nuevo a la gente que lo habían despedido. ¿Qué más dice el neozelandés? Entonces, carrera pública. Dice, segundo, profesionalización, que es una consecuencia de la primera. Es decir, si trabajas en logística, ¿de profesión qué debe ser? Abogado. Tiene que ser logístico de profesión, logístico, ni siquiera administrador. Hay carrera logística. Y la logística es una de las actividades más importantes en las organizaciones. Y PAE tiene carrera logística. Es decir, en el sector privado, el departamento de logística tiene tanta importancia que bien administrada, dice, les genera ahorros de hasta el 30% a las compañías. La logística ha alcanzado tales niveles de eficiencia que, por ejemplo, las grandes compañías como Toyota o Apple, en fin, trabajan bajo una técnica que se llama el just on time, ¿no? El justo a tiempo. Es decir, que en la medida de lo posible se eliminan los inventarios. Es decir, supongamos que acá es la fábrica de Apple para hacer los celulares, pero la mayoría de componentes se fabrica ¿dónde? En China, o se fabrica en otros países, pero debe llegar a la fábrica de Apple unas horas antes que se van
a ensamblar. Con lo cual, nos evitamos ahorros de almacenes, de personal, en fin. La logística, entonces, miren, ahí tiene una función extraordinaria. Y en el Perú también, como lo vamos a ver, tenemos que dar importancia en el sector público porque de ella depende gran parte que las demás áreas puedan cumplir su función. ¿Qué más le dice el neozelandés? Bueno, también necesitamos un ingreso decente. Como se supone que hay meritocracia para acceder a la gestión pública, hay profesionalización, entonces hay la cantidad precisa para las funciones que desempeñamos. Por consiguiente, el presupuesto que se asigna a cada entidad alcanza para pagarles un sueldo que les pueda permitir a la gente vivir también cómodamente. ¿Cuánto creen que gana un jefe de logística, por ejemplo, de una universidad pública de provincias? 1.800 soles. Y sin embargo, tienen un presupuesto de más de 100 millones de soles que gastar. De modo tal que su trabajo empieza a 8 de la mañana, acaba a 9, 10 de la noche, probablemente como algunos de ustedes. Sábado también, pero no acaba ahí. Porque una vez que termina sus funciones a veces, y cuando ya no tienen el respaldo, empiezan con los problemas de administrativos, judiciales, en fin. Y entonces, ¿de dónde? Claro, si trabajan, por ejemplo, en Ocinermin, ¿cuánto gana el jefe de logística de Ocinermin? De repente, aquí también yo supongo que tiene un ingreso decente, ¿no? 12.000, 10.000 soles. Pero la mayoría de jefes de logística a nivel nacional de los miles de municipios y gobiernos regionales no ganan más de 2.000 soles. Jefes de obras, donde la complejidad es enorme, donde las consecuencias son tremendas. Imagínense ustedes, están haciendo una obra de 50 millones de soles. Y por ahí, entre interpretar o no una norma, una ampliación de plazo, otorgan una ampliación de plazo y después le dicen que esa ampliación de plazo no correspondía y que el contratista, por lo tanto, terminó extemporáneamente y que debieron aplicarle una penalidad del 10%. ¿Cuánto es la penalidad de 50 millones? 5 millones. Y entonces le llega su notificación a ustedes, dice, tú como jefe de obras, tú como jefe de asesoría legal de repente, oye, tú como supervisor o inspector que estás a cargo de estas actividades, devuelvan los 5 millones. Miren, en obras es mucho más complejo que a veces en logística. En logística los contratos son más pequeños. Pero, ¿y cuánto gana un jefe de obras? Igual, 2.000, 2.500 soles. De modo tal que eso hace también que la administración pública a veces no pueda retener a personal que quizás han hecho su maestría, se han capacitado más, porque el sector privado les va a pagar un poco más de dinero, ¿no? Y por último, le dice también el neozelandés, miren, ahí están vayan repasando las 4 variables, también las consecuencias. Es decir, tienes carrera pública, profesionalización, un sueldo decente, pero también las consecuencias. ¿Cómo así dice las consecuencias? Dice, a ver, ¿cómo es en tu país? Le pregunta el neozelandés en ese tiempo, 2006, 2007. ¿Qué pasa si la entidad no se pronuncia de una ampliación de plazo y el contratista se libra de la penalidad? ¿Quién lo asume eso? No, dice, bueno, los contribuyentes. ¿Qué pasa si hay una adenda, un adicional, por ejemplo, como estas de la interoceánica, que son millones de soles? ¿Quién lo paga? ¿Quién lo paga? Los contribuyentes, porque uno, claro, dice el Estado, pero el Estado a su vez nos cobra a nosotros, ¿no es cierto? Entonces dice, no, aquí en Nueva Zelanda no es así. Si, por ejemplo, un funcionario no paga a tiempo a un proveedor, y el proveedor tiene derecho, aunque sea a 100 soles de intereses, bueno, esos intereses le descontamos en su quincena a ese trabajador. Y le dice, ¿qué pasa si es una penalidad de, no sé, pues de 100.000 soles y no alcanza su sueldo? Bueno, le cobramos en cómodas cuotas mensuales. Pero tiene que pagarlo. Y eso dice si es por descuido, por negligencia, o sea, no lo quiso hacer. Pero si lo quiso hacer, es decir, lo hizo a propósito, entonces sale de la administración pública, puede irse a la cárcel y nunca más vuelve. Entonces, en resumen, le dicen, no sé para qué quieres tantas leyes. Había un economista alemán que una vez le preguntó a Andrés Oppenheimer, de repente ustedes han leído sus libros, Cuentos Chinos y otros libros más, y él le preguntó a un economista alemán, y le dijo, ¿por qué en Alemania, en Estados Unidos, en Japón, hay tan pocas leyes y son tan efectivos?
Y en Latinoamérica nosotros tenemos miles de leyes, miles de reglamentos, miles de directivas, y hay que sacar otra directiva a ver si se cumple la que acabamos de sacar la semana pasada. Entonces, miren, le digo, la respuesta fue muy ilustrativa. Le digo, lo que pasa es que en los países desarrollados tenemos normas flexibles, miren, dijo, tenemos normas flexibles de cumplimiento rígido. En cambio, ustedes en Latinoamérica tienen normas rígidas de cumplimiento flexible. Miren la gran diferencia, ¿no? Es decir, en Europa, en Estados Unidos hay normas bastante generales, pero que las consecuencias pues son inmediatas, ¿no es cierto? Miren en Estados Unidos, Donald Trump, un tipo que en el sector empresarial ha hecho virtualmente cualquier cosa. Entró como primer presidente, como presidente de Estados Unidos, es el hombre más poderoso del mundo, se dice, ¿no? Y entonces dijo, primera orden ejecutiva, prohíbase a los ciudadanos de 7 países ingresar a Estados Unidos. ¿Qué le dijo la Corte? No puedes hacer eso. Dijo, eso vulnera la Constitución, así que no puedes hacer. Lo modificó. Dijo, bueno, ya de Irak sí pueden ingresar, pero de los otros no. Nuevamente la Corte le acaba de decir que no puede hacer eso. ¿Ven? Entonces, las normas en realidad deben existir para cumplirse, y quizá ahí tenemos que ir avanzando poco a poco. Volvemos a la pregunta. No lo vamos a ir hasta que contestemos. ¿Para qué queremos saber de la ley de contrataciones? ¿O para qué quieren saber de tantas leyes? ¿Contrataciones eficientes? Miren, ahí hay un ejemplo que no necesariamente. Aunque en los países como nosotros, que estamos acostumbrados, digamos, en el derecho latino, sobre todo donde tenemos normativas, trabajamos los funcionarios públicos bajo un principio que se llama, ¿cómo se llama? En el sector privado, por ejemplo, dice, hay un principio que se llama libertad de contratación. ¿Qué dice este principio? Tú puedes hacer todo a menos que esté prohibido por ley. ¿El funcionario público también así? Es al revés, ¿no? Dice, tú solo puedes hacer aquello que una norma legal te permite. ¿Cómo se llama ese principio? Legalidad. Los funcionarios tenemos que tener ese principio ahí bien redactado debajo de la luna de nuestro escritorio, o en un cuadrito ahí para recordar siempre que todas nuestras decisiones deben estar amparadas en una norma legal, que puede ser a veces, nos da un rango de discrecionalidad, o sea, no todo está regulado, sino hay aspectos, dice, tú tomas la decisión en función de los principios de la ley de contrataciones, por ejemplo, en el ámbito administrativo de la ley de procedimiento administrativo, etc. Siempre pensando en un fin público, porque esa es la razón de ser de nuestro trabajo, ¿no es cierto? De modo tal que, siendo así, es decir, si hay procedimientos obligatorios para poder ser eficientes en nuestro trabajo, pues hay que aplicarlos, no hay otra. Entonces, desde ese punto de vista, conocer la normativa y aplicarla correctamente nos va a ayudar a hacer contrataciones eficientes. ¿Para qué más puede servir la ley de contrataciones? ¿Para evitar responsabilidades? ¿En qué responsabilidad podemos incurrir como funcionarios y servidores públicos? Administrativa, penal y civil. ¿Qué es administrativa? ¿En qué consiste? ¿Qué puede pasar? ¿Cuál es la diferencia entre responsabilidad funcional y responsabilidad disciplinaria? ¿O es la misma? No me digan que no lo saben. Podría caerles de repente dos procesos similares y ustedes dirían, oye, pero se trata de lo mismo. A ver, por ahí alguien dijo eso. Miren, parece que fuera lo mismo. Hasta yo discrepo, por ejemplo, de los criterios de Contraloría, pero ya el Tribunal de Responsabilidades Administrativas ya sacó un acuerdo de sala obligatorio, así que una vez que ya se definió, ya las discusiones son de tipo académico en todo caso. Entonces, ¿qué sucede? Que con las normas de servir, si uno está en planilla 276, 728 o casi incluso, me podrían iniciar un procedimiento sancionador disciplinario y me van a aplicar una sanción que puede ser de repente hasta suspensión del cargo por unos meses, y de repente esa misma conducta resulta que también es responsabilidad funcional y la Contraloría me inicia otro procedimiento sancionador. Yo le digo, un momentito, pero si es el mismo hecho. No, me dice, pero los objetos, es decir, si quieren
los bienes jurídicos protegidos son diferentes, la normativa aplicable también, tanto así que se han constituido 2 organizaciones para ello. Y ya, como le digo, el Tribunal Administrativo de Responsabilidades Administrativas ya zanjó el hecho, ha dicho que no se trata de lo mismo y por lo tanto me pueden sancionar 2 veces, uno bajo las normas de servir y otros bajo las normas de Contraloría. Entonces ahí está la responsabilidad administrativa que nos puede llevar desde una llamada de detención hasta 5 años o incluso el despido, ¿no? Entonces, ¿quiénes se salvan de la responsabilidad administrativa de Contraloría, por ejemplo? Solo autoridades de elección popular. Todos los demás estamos sujetos a esos procedimientos. Y la Contraloría está haciendo su trabajo, era necesario. La Contraloría logra en el año 2010, me parece, la modificación de la ley por parte del Congreso, porque hasta entonces había una impunidad total, ¿no? Creo que el caso que rebasó el vaso fue Cañete, me parece, que la Contraloría hace una auditoría y encuentra que literalmente se habían llevado más de 1 millón de soles, el gerente municipal lo había despilfarrado, lo que sea, y cuando saca su informe, ¿cómo decía el informe? Señor alcalde, usted aplique las sanciones que correspondan. Y creo que le aplicaron una sanción de 1 semana sin goce de haber, ¿no? Claro, ¿qué cosa le sabría pues, al alcalde, ¿no es cierto? O sea, a partir de ahí se modifica la ley y luego ya se ha ido implementando poco a poco hasta que a partir de 2013 en adelante ya la Contraloría ha iniciado los procedimientos sancionadores y a la fecha hay casi 900 funcionarios, miren, y servidores que ya han sido sacados del cargo desde unos meses hasta por varios años, así que hay una consecuencia real en estos momentos. ¿Para qué más puede servir a saber la ley de contrataciones? Para conservar el trabajo. Imagínense si lo meten en el lío está sujeto por aprobar un documento incorrectamente, por hacer un informe que no está conforme a la normativa. Entonces, podría pues tener sus consecuencias. ¿Y cuál es la responsabilidad civil? ¿En qué consiste? Es cuando le generamos un perjuicio económico a la institución. ¿Y cuándo se podría generar un perjuicio económico? Sobrevaloración. ¿Subvaluación también o no? También, mira. Ustedes dirán, ¿y cómo así? ¿Cómo? Bueno, sobrevaloración lo entiendo, ¿no? Si el bien cuesta 100 y tú pagas 120, es claro que 20 soles tienes que devolver. Pero ¿y cómo así subvaluando también le causas perjuicio económico al Estado? Y eso tiene que ver con los estudios del mercado. Resulta que si se va a un precio muy bajo al mercado, nadie se presenta, y entonces la entidad se queda sin el servicio, sin el bien, sin el producto que es necesario para cumplir sus fines. Y por consiguiente se ve obligado a veces a recurrir a medidas extraordinarias de adquisición o contrataciones directas que va a conllevar a responsabilidades también. ¿En qué otros casos hay responsabilidad civil? Penalidades, es decir, no aplico la penalidad, yo interpreto, digo, mira, acá creo que no corresponde, o aquí sí. Las penalidades pueden ser del 10% del contrato, y también pueden haber otras penalidades hasta por el 10% más. Entonces, por ahí van las responsabilidades administrativas. Y las responsabilidades penales, bueno, ahí hay una lista grande, yo no soy experto en derecho penal, pero ahí está la colusión, por ejemplo, está la negociación incompatible, y tanto así que vamos a empezar ahora, por ejemplo, con un principio que se ha ingresado ahora en la ley de contrataciones para ver cómo se combate un mal endémico de nuestra república, ¿no? Ustedes no sé si han leído el libro de Quirós, Historia de la corrupción en el Perú, que se inicia prácticamente desde las minas de Huancavelica de plata y de mercurio, y no ha parado hasta el estudio que él hizo Fujimori, pues después ahora seguramente estuviera publicando el tomo 2, pero lamentablemente él murió, pero es un libro brillante, ¿no? Cómo está documentado la corrupción, miren, prácticamente desde la colonia y toda la república, y es algo que sí es de suma importancia tenerlo en cuenta, porque son miles de millones de soles que se pierden, miles de millones, y ese dinero bien invertido podría ya haber convertido a nuestro país de repente en un país desarrollado. Y hablando en esos términos de corrupción, les decía que el Perú es en el puesto 100. ¿Quién creen que es el país más honrado de Latinoamérica? No hay. Todos estamos en el 100, 101. Uruguay o Costa Rica. Hay 3 países que están cerca. 2 ya lo acaba de mencionar su compañero, pero hay uno que es más honrado todavía.
Chile. Chile está en el puesto 27, en el 31 está Uruguay y Costa Rica está por el 35. Miren, esos tres países siempre andan un poco en el grupo, ¿no? Uruguay pues es una demostración muy clara, ¿no? Ustedes habrán visto su presidente, bueno, el que ya dejó el cargo, Pepe Mujica, ¿no? Pepe Mujica, ¿en qué limusina andaba? ¿Se acuerdan? Volkswagen. Y alguien dijo, no, profinta, nomás seguro que cuando sale de vacaciones ahí se va a dar la gran vida. Cuando lo siguieron estaba comiendo pues un menú de 5 soles, digamos, aquí a nuestro país. Y cuando le preguntaron por qué siendo presidente, dijo, ¿y qué necesidad hay? Porque uno no puede ser servidor público. ¿Y los países más honrados del mundo dónde están? En Europa del Norte. Europa, o sea, ahí está Noruega, Finlandia, Canadá también, Dinamarca. Miren, en esos países, por ejemplo, los políticos, no sé si ustedes vieron las últimas elecciones que hubo en Holanda. En Holanda, miren, su primer ministro es profesor de secundaria y dicta su clase todas las semanas. O sea, en su campaña, de todos modos, le iba a dictar es profesor de historia. Y se va normalmente de ahí de su colegio, o sea, del colegio iba en bicicleta. Ahora ya por el yihadismo que se ha complicado en Europa, ya lo han tenido que meter a un carro por seguridad. Pero si no hubiera eso, o sea, no es por otras cosas, él normalmente se iba en su bicicleta. Y los congresistas, en fin, los funcionarios también, ¿no? Y miren, es curioso de los países nórdicos. Por los países nórdicos, ¿quién eran antes? Antes de que se constituyan en las repúblicas tan modelo que son ahora. Eran los vikingos, ¿no? Miren, eran los vikingos. Y los vikingos eran pues los saqueadores más terribles de Europa, ¿no? Se saquearon de Europa misma, Gran Bretaña, y miren, con el tiempo, sin embargo, se han convertido en las sociedades más libres, más transparentes, y creo que eso tiene que ver mucho con institucionalidad. O sea, al final, en última instancia, los países que han logrado grandes éxitos respecto de otros, salvo los países asiáticos que tienen una cultura diferente, pero en Occidente, los países que han tenido éxito, todo se refiere a la institucionalidad. Instituciones, instituciones, instituciones. Si les gusta leer, por ejemplo, busquen un libro que está aquí en Amazonas, Pirata a 10 soles, se llama ¿Por qué fracasan los países? Escrito por unos norteamericanos. Perú está nombrado como 30 veces ahí. Y lo nombran por cuestiones históricas, ¿no? Dice, ¿cómo así un país o una sociedad que hasta la llegada de los españoles tenía un estatus bueno, luego no ha podido recuperarse? ¿Qué pasó igual con México? Por ejemplo, él descarta ahí que se trate de cuestiones raciales, culturales, geográficas, y al final dice es institucional, porque si fuera, dice, racial, ¿cómo es que Corea del Sur es una potencia y Corea del Norte es una pobreza total? Si fuera geográfica, ¿cómo es que en la frontera de Estados Unidos tú cruzas al otro lado y se respetan las leyes, cruzas al otro lado y te pueden secuestrar? Entonces dice, tiene que ver más con institucionalidad, y ahí quizá las normas legales, a ver cómo nosotros lo adaptamos poco a poco a nuestras actividades. Y una pregunta adicional, dado que de eso se trata finalmente esta normativa, lo que regula. ¿Qué es la logística? ¿Para qué sirve? Porque de pronto sabemos la ley, sabemos el reglamento, sabemos la directiva, pero no sabemos para qué. Sirve para dotar de los recursos y servicios que necesita una organización. Dotar de recursos a la organización. ¿Para qué? O sea, ¿y qué va a hacer con eso la organización? Para que puedan funcionar. Claro, para cumplir sus fines. Por ejemplo, el Congreso, ¿cuáles son sus fines? Son dos, básicamente, ¿no? Legislativa y fiscalización. Es decir, para que los congresistas, para sus asesores y los ejecutivos puedan cumplir con esas dos funciones. Y eso es pero ¿qué más? Miren, eso. Entonces, provisión de bienes y servicios para una organización para que ésta logre sus objetivos, pero debe hacerlo con 4 características fundamentales. ¿Cuáles son esas 4 características? Debe ser en la cantidad correcta, en la calidad deseada, a precios de mercado y de manera oportuna. Eso es la logística. Proveer bienes y servicios al Congreso para que cumpla sus funciones, pero debe ser en la cantidad correcta, en la calidad deseada, a precios de mercado y de manera oportuna. Miren, ese no es un concepto de la ley de contratación, es un concepto del sector privado de muchísimos años. Ya tiene como 30 años ese concepto, pero que es necesario traerlo a nuestra función. ¿Por qué?
uno puede hacer una contratación cumpliendo al pie de la letra con la ley de contrataciones, y sin embargo de repente está caro, y sin embargo de repente la calidad es mala, no me sirve el producto, o la cantidad va a faltar, o compré de más. Entonces, miren, la logística como función es los que les acabo de decir, y los que trabajan en esas áreas tienen que pensar si se cumple o no se cumple esa finalidad. Y normalmente la mayoría de instituciones, sobre todo en el interior del país, a nivel de municipios y gobiernos regionales, no se logra esos fines. Por ejemplo, uno de los que adolece tremendamente de este concepto logístico puede ser el hospital de policía. Ustedes van a ver cada cierto tiempo que le hacen un reportaje al hospital de policía y entonces falta todo. Y lo curioso, uno dice, pero de repente no tienen plata, no hay presupuesto. Vas a ver su cuenta y su cuenta tiene decenas de millones de soles. Entonces, ¿qué falta? Falta tener en cuenta qué es la gestión logística para efectos si se está cumpliendo o no se está cumpliendo lo que hemos pensado. Entonces, hecho esa introducción y habiendo justificado por qué es necesario conocer las normas legales, entonces avancemos un poco con estas modificaciones que se hacen, que en realidad ¿a quién le favorecen tanto las modificaciones? Bien, los únicos que paran contentos con las modificaciones somos nosotros, los expositores, porque siempre nos contratan para dictar un nuevo curso. En cambio, los que están fregados son ustedes, porque cuando ya se aprendieron ya un procedimiento, un artículo, ahora van a tener que aprenderse de nuevo. Tanto así que, por ejemplo, yo ya me había aprendido algunos artículos de la 1017 y ahora ya tengo que estar revisando el reglamento para ver dónde está la normativa. Entonces, ¿qué vamos a ver en el curso de hoy? Los 5 temas que están en la diapositiva, que tienen que ver con los aspectos generales que se han modificado, los métodos de contratación, la planificación, la ejecución contractual y las obras públicas, ¿no? Las obras públicas lo haremos de manera muy genérica. A ver, vamos a empezar. De las disposiciones generales, ya sabemos que la normativa esta de contratación pública, miren, se unificó, miren, para tener un antecedente histórico de cómo se ha ido modificando, ¿ya? Hasta el año 98 existían 2 regímenes legales, uno regulaba obras y otro regulaba bienes y servicios. Luego se unificó, se generó la ley de contrataciones y adquisiciones, así se llamaba en ese tiempo, y se creó una institución que se llamaba también en ese tiempo Consucode. Luego, en el año 2001 ya se cambió, miren, la ley. En el año 2004 volvió a cambiarse, en el 2008 nuevamente, en el 2011 de nuevo, el 2016 y ahora otra vez. Ahora, eso quizá ahí no nos respondimos mucho, ¿no? ¿Por qué creen que se modifica la ley de contrataciones? Tanto. Tiene imperfecciones. Tiene imperfecciones. Pero miren, la parte de la normativa de contratación pública, más, es decir, el abastecimiento, la ejecución de obras, la logística pública, es muy mediática. Es decir, tiene repercusiones inmediatas frente a autoridades y también frente al público. Es decir, si una obra se queda a medio hacer, entonces la población reclama. Y las autoridades entonces tienen que encontrar alguna respuesta. Si el SNIP no funciona, entonces decimos, eso está mal. El SNIP es el otro que lo paran cambiando, ¿no? Porque el SNIP es el chivo expiatorio de los proyectos, ¿no? Cuando se acuerdan, hace un par de años atrás, hubo un intento de modificar la ley del canon, que es una de las peores leyes que se han emitido en este país. Quizá debería haber un SOAT legislativo también, ¿no? Para que los autores de esas normas de algún modo puedan pagar las consecuencias. La ley del canon ha generado ya demasiados conflictos, muertes, en fin. Y entonces, ¿qué dice la ley del canon? Que el distrito donde está la mina recibe una millonada. Y entonces tenemos distritos como Cherati. ¿Dónde está Cherati? Camisea. La Convención Cusco. Recibe, en sus mejores tiempos, recibía casi 200 millones de soles por año. ¿Y cuántos pobladores tiene? Pues 3.000. Otro distrito acá en Ancash, San Marcos. San Marcos recibía ¿cuánto? 1 millón de soles por año, que era su presupuesto para el vaso de leche y para sus 5 o 6 funcionarios que había. Y de pronto le llega 180 millones de soles.
Los 3 alcaldes seguidos están presos. Y las obras, a medio hacer, se han quedado en el camino. Pero volviendo a la convención, resulta que tienen tanto dinero, porque no solo es el distrito de Cheraki, sino la provincia de la convención también. Y resulta que a fin de año le revisan y dicen, oye, pero no has gastado toda la plata. Te hemos dado 150 millones y solo has gastado 50. ¿Qué te parece si los 100 los repartimos en los demás distritos? La alcaldesa dijo, sobre mi cadáver. Ni siquiera le dijeron llévalo a Cajamarca o llévalo a Iquitos, sino dentro del Cusco. Y cuando le dijeron, pero ¿por qué no he ejecutado con los otros 100 millones? La culpa es del SNIP. Y por ahí de repente ustedes, por cultura general, entren a ver quién maneja el SNIP, lo maneja ella misma. Sí, el SNIP pues, en la actualidad es provincial, regional, sectorial, ¿no es cierto? Y claro, después lo han convencido incluso a nuestro presidente, y entonces dijeron vamos a derogar todo el SNIP y va a aparecer ahora Invierte P. Ustedes vean la ley, vean el reglamento y en realidad se están cambiando de nombre nomás pues, a las figuras, ¿no? Porque antes se llamaba factibilidad, por ejemplo, ahora se llama perfil reforzado. Pero lo cierto es que sigue existiendo porque es indispensable para muchos proyectos, quizá algunos no tanto, pero para la mayoría es indispensable analizar si efectivamente vale la pena o no vale la pena. Yo ayer estuve en Puerto Maldonado, casi no llego de vuelta porque el avión de LAN se malogró 2 veces, uno en Puerto Maldonado y otro en Cusco. Pero en Puerto Maldonado, por ejemplo, a veces para tomar este tema de la interoceánica uno lo hace un poquito con cuidado, pero sin embargo la pregunta es, ¿valió la pena invertir? Porque al final nos va a costar casi 6.000 millones de dólares la interoceánica hasta el año 2021, me parece, con el mantenimiento que se le va a dar. ¿Habrá valido invertir 6.000 millones de dólares en una obra que en realidad no tiene casi retorno? Y alguien ha dicho, con la mitad de eso pudiéramos haber hecho un túnel a Huancayo. Y no importa pues ahí que haya problemas en la carretera central y vamos a tener siempre nuestro abastecimiento. Miren, Lima, ahora en los Huaycos, se ha dado cuenta qué tan vulnerable es. Se corta la carretera central, se corta la carretera panamericana norte y nos quedamos desabastecidos totalmente. Ustedes de repente se han ido a pasar un paseo por San Mateo o a Huancayo. ¿Quién marca la velocidad de la ruta? El tráiler que se pone adelante. El tráiler se pone adelante a 20 kilómetros por hora y no hay forma, o sea, no hay por dónde ir, ¿no es cierto? Entonces, quizá con 3.000 millones de dólares, que hicieron una estimación, podía haberse hecho simplemente un túnel hasta Huancayo y valía la pena, mejor que quizá lo que hemos invertido en el sur, ¿no? Pero para eso sirve en todo caso el Sistema Nacional de Inversión Pública, para encontrar mejores alternativas para los escasos fondos que tenemos, porque no es que nos sobre la plata, ¿o sí? ¿Cuánto dinero hay en la contratación pública? ¿Cuánto imaginas? Y a lo mejor después que saben el monto deciden ser proveedores. Miren, el año 2013, que fue el pico del canon minero, llegamos a 60.000 millones de soles. En la actualidad estamos por los entre 30 y 35.000 millones, pero es un monto regular, ¿no es cierto? Pero miren, para un país con tanta necesidad realmente es muy poquito. Chile nos supera casi el doble el promedio, y sin embargo tiene menos población que nosotros. Estaba escuchando hace poco un reportaje en Nueva York. En Nueva York han hecho un museo de la corrupción. Y decían que el creador del museo, que ahí se va a pagar, o sea, no se va a pagar en efectivo, sino se va a dar coima para entrar al museo, ¿no? O sea, es como una forma de recordar de lo que ocurre. Pero decía que en Nueva York, resulta que, miren, el presupuesto que tiene solo este estado es de 200.000 millones de dólares. Y nosotros, miren, apenas tenemos 10.000 millones de dólares, ¿no? O sea, para todo nuestro país, y ellos para un estado 200.000 millones. O sea, no es mucho dinero comparado con la gran cantidad de necesidades que tiene nuestro país. Entonces, las modificaciones, como les digo por ahí, más a veces se deben a aspectos coyunturales, aspectos mediáticos, pero de lo que no debe haber duda es que tenemos que conocerlas para aplicarlos e evitar la responsabilidad y también hacer nuestras contrataciones de manera oportuna. Ahora, ¿a quién le compete aplicar la normativa de contratación pública? A todas las entidades, ¿no? ¿Y qué es una entidad? Bueno, son todas las instituciones públicas, ¿no es cierto?
¿Y cuáles son las condiciones? Que compre bienes, que haga obras o servicios con fondos públicos. Ahora, pero no solo miren que tenga que ver con el fondo público para el inicio. ¿Qué pasa si yo hago, por ejemplo, un hospital con dinero del Banco Mundial, que me lo dona? ¿Podría no aplicar la ley de contrataciones? En el caso del Banco Mundial sí, porque tiene su propia normativa. Pero vamos a suponer que la cooperación italiana le dona a Huaycán 5 millones para hacer una obra. ¿Podría decir no voy a aplicar la ley de contrataciones porque esto no es fondo público? Pero y después el mantenimiento, la operación, Entra en el presupuesto. por lo tanto, va a entrar al presupuesto. Solamente en el caso del Banco Mundial no, porque ellos tienen sus propias normas y sus propios procedimientos. Pero en los demás casos, incluso miren, con donaciones de estas instituciones, podría terminar aplicándose la ley de contrataciones del Estado. Ahora, los principios. Ustedes habrán visto que todas las leyes tienen principios. ¿Y ustedes son personas de principios o no? O son como Groucho Marx. Groucho Marx era un comediante político, ácido, norteamericano, ¿no? Él decía, es cierto que la vida y la felicidad se consiguen con pequeñas cosas. Por ejemplo, un pequeño yate, una pequeña isla, una pequeña residencia. Y él decía que las personas que se casan 2 veces se lo merecen. Y otra de las cosas que decía, yo odio la corrupción, decía. Y decían, ¿por qué? Porque no comparten nada conmigo. Y después de los principios, decía, por ejemplo, yo tengo buenos principios, decía, de moralidad, de transparencia, que no te gustan, también tengo otros. Entonces, ¿para qué sirven los principios? Más allá de que sean los principios personales, sino aquellos que están referidos a las leyes. Ley de presupuesto, van a ver que al inicio, principios. Código civil, principios. Código penal, principios. Ley del procedimiento administrativo general, también, de contrataciones, y en fin, todas las leyes tienen principios. Lo que sucede es que las leyes no se podrían hacer pues para cada caso, es imposible, ¿no es cierto? De modo tal que los principios sirven como criterio de integración, de interpretación en situaciones en las que no tenemos una norma específica, ¿no? Y de ahí que, como verán, nos dice que nos sirve como criterio interpretativo, integrador, para completar los vacíos o para establecer también los parámetros dentro del cual debemos finalmente ejercer nuestra función. Seguimos por aquí. Y ahí están todos los principios que regulan la ley de contrataciones. Estos también van cambiando con el tiempo. Antes había 13, ahora verán que hay 10. ¿Qué se ha incorporado en la actualidad? Se ha incorporado el principio de integridad. Pero de estos también es importante verificar algunos. Y verán que el principio de libertad de concurrencia, igualdad de trato, publicidad, competencia, bien podrían resumirse en uno. ¿En cuál lo resumirían ustedes? Libertad de concurrencia, igualdad de trato, transparencia, publicidad y competencia. No, o sea, no, de acá. De aquí para acá. Este y este. ¿En cuál lo resumirían? Transparencia, ¿no? Transparencia, es decir, una institución que hace sus cosas de manera transparente, pues le va a dar las mismas oportunidades a los postores, los va a tratar igual, va a publicar todos sus documentos, su información, de modo tal que todo eso bien podría resumirse en uno que se llama principio de transparencia. Y eso es lo que tanto se busca, ¿no? ¿Qué significa la transparencia? En buena cuenta de rendir cuentas sin condiciones, es decir, si somos autoridades, entonces nos quieren preguntar a los ciudadanos, más ni siquiera deberían preguntarnos, yo debería estar informándole permanentemente cómo estoy usando los recursos que me han encargado, ¿no? Luego tenemos el de eficacia y eficiencia, que también nos va a traer a colación y decir, oye, piensa siempre que el último objetivo de una contratación es que el bien, servicio y obra está disponible para el usuario final. Y en determinadas circunstancias, por ejemplo, nos va a ayudar a tomar decisiones. Piensen un momento. Supóngase que tienen un contrato que está en ejecución, ya está al 30%, y han hecho una fiscalización y encuentran que el ganador ha presentado documentos falsos para ganar esa licitación. La ley dice que es causal de nulidad, pero la ley dice, depende de ti. Si quieres lo anulas y si no, no. No te obligo a anular. Y entonces, si yo quiero conservar ese contrato,
tengo que hacer una evaluación costo-beneficio. Es decir, si anulo el contrato, ¿cómo me perjudica a mí como entidad? Entonces saco las cuentas y si me perjudica, prefiero mantener ese contrato en función del principio de eficacia y eficiencia, que también tiene mucho que ver con la gestión para resultados, que ahora le llamamos, ¿no? En la gestión para resultados dice, primero el objetivo, luego el procedimiento. Ahora, ¿qué más? La vigencia tecnológica, pues si vamos a pagar por un equipo, por un bien, entonces también debe ser de acuerdo a lo que necesitamos, porque la vigencia tecnológica no hay que interpretar siempre como que de última generación, ¿no? Suponga si queremos comprar para una universidad, queremos comprar computadoras. ¿Qué computadora compraríamos? Vigencia tecnológica. Entonces de repente me dicen, no, compra para todos Pentium 4, Pentium 7 o Core i7 con, no sé, con todos los últimos adelantos de la computación. Y empezamos a preguntar, por ejemplo, en mesa de partes, ¿para qué quiere la computadora? Ah, para llenar nomás el número de oficio. No, pues entonces para eso una Pentium 4 todavía es antigua, ¿no? Cumple su función. Pero si es para el departamento por ejemplo, de arquitectura, entonces ellos sí tienen que cargar sus planos, tienen que hacer sus diseños, para ellos sí es necesario una de ese tipo. Es decir, este principio de vigencia tecnológica debe interpretarse en función de lo que hacemos, de nuestro trabajo, y no necesariamente del último modelo que tiene el mercado, si quieren. Sostenibilidad ambiental y social, es muy importante, acabamos de vivirlo en carne propia, la sostenibilidad ambiental. Ya ustedes habrán escuchado por las noticias que los países, ¿cuál va a ser el país más afectado en Latinoamérica si el calentamiento global realmente se vuelve ya una realidad completa? El Perú. Perú y Nicaragua. ¿Por qué Perú? Se está produciendo el deshielamiento de los Andes. Me refiero a los glaciares concretamente. Ustedes leen las crónicas del siglo XVI, refieren que cuando uno estaba en Chosica se veían los glaciares. E inclusive se vendían helados en Lima colonial, no había electricidad, porque traían el hielo de los glaciares para la población de Lima. Hoy en día uno se va a Ticlo para ver un glaciar. Claro, es eso, mira. Resulta que, claro, salvo que el cambio climático implique también lluvias permanentes en toda la costa, con lo cual se solucionaría de algún modo el problema, el asunto principal es que, miren, Ica, Lima, Trujillo, Chimbote, Chiclayo, ¿de dónde tomamos agua? ¿De la lluvia? No llueve. Viene justamente de la sierra, de los pocos glaciares que quedan. Y como la temperatura sube, pues todo ese hielo que esté en esos glaciares va a desaparecer, no va a haber. Probablemente hace poco, la semana pasada, se ha publicado una tecnología que van a usar el grafeno, creo, para desalinizar el agua. Dicen que es una tecnología extraordinaria y que va a abaratar tremendamente el costo de desalinizar el agua. Pero miren, eso es para tomar. Pero resulta que la costa peruana también es el principal centro agrícola del Perú. Y ahí la situación ya es más complicada, ¿no es cierto? Entonces, esa es la razón por la que la sostenibilidad ambiental es importante en la contratación pública. En la medida que nosotros vamos a gastar dinero, por lo menos veamos ya de qué manera generamos menos impacto en el medio ambiente. ¿Cuál es el principal fuente de contaminación o del calentamiento global? Combustibles. Y ahí casi toda América no contribuimos. Desde Estados Unidos nos gusta los 4x4. Los europeos sí son muy conscientes, ¿no? Los europeos cada vez son carros más chiquitos, están yendo a los carros eléctricos, en fin. Pero los norteamericanos, por ejemplo, les importa un pepino, ¿no? O sea, si el carro es más grande, no hay problema. Entonces, es más, Donald Trump acaba de desactivar prácticamente toda la política medioambiental. En fin. Equidad. ¿Cuándo se aplica el principio de equidad? ¿Durante el procedimiento de selección o durante la ejecución de contratos? Porque ustedes dirán, mira, pero acá hay igualdad de trato y eso es lo mismo. ¿Cuándo se aplica? Porque igualdad de trato, libertad de concurrencia, transparencia, competencia es durante el procedimiento de selección, cuando estamos haciendo una licitación, un concurso público, una simplificada. Y entonces dirán, y para el de equidad es lo mismo, ¿para qué está ahí? El de equidad se aplica durante la ejecución del contrato.
lo que se busca ahí es ver que el contrato se mantenga también en equilibrio económico. Porque ¿qué pasa si el precio sube pues de manera inesperada por cuestiones del dólar o lo que fuera? Pues el contratista también se va a perjudicar. O ha ocurrido a veces que las entidades no han querido reconocer un adicional, no han querido reconocer algo más que hizo el contratista. Entonces el principio de equidad dice, oye, tanto como te dan los bienes y los servicios, tú también debes pagar el precio por ello. Y finalmente el de integridad. El de integridad es el que se ha incorporado en esta modificación, básicamente también por cuestiones mediáticas, ha sido lo de Odebrecht, en fin, y ahora dice que todos los que participemos, miren, en la normativa o en el proceso de contratación, debemos tener pues integridad, debemos ser honrados, y que cualquier práctica indebida debemos comunicarlo de manera directa a las autoridades competentes. Ahora, ¿cómo se ha desarrollado, cómo se desarrolla luego este principio en la normativa después? Con las cláusulas anticorrupción. Pero como van a ver luego, la cláusula anticorrupción resulta medio complicado aplicarlo después, como lo vamos a ver después. Ahora, algunos conceptos que se han incorporado, miren, ahí dice que los funcionarios que trabajan o que están vinculados a la contratación pública van a ser responsables, pero no por cualquier cosa, sino solamente por responsabilidades esenciales. Entonces las faltas que se van a calificar, ya sean graves o no, debe ser en función de las responsabilidades esenciales. Y ahí a ver, repasemos un poco. ¿Qué órganos, qué departamentos, qué oficinas de la institución están vinculados con el proceso de contratación? Empezando por el primero, titular de la entidad, ¿cierto? Después, área usuario. ¿Qué más? Logística. Y después tenemos los comités de selección. Tenemos cuatro órganos, si quieren. Pero de estos, dentro de la organización, tenemos las áreas usuarias, propiamente dichas, tenemos logística y el titular de la entidad. ¿De qué es responsable el titular de la entidad? La responsabilidad de los titulares de la entidad, independientemente que se trate del Congreso, de un ministerio, de un gobierno regional, de un municipio, no solo debemos buscarlo desde el punto de vista administrativo, sino desde el punto de vista de gestión. Y viendo la parte de gestión, ¿de qué es responsabilidad el titular de la entidad? Pues él es el responsable de todo. Para eso es el titular de la entidad. Es algo así como un entrenador de fútbol. De repente acá hay muchos que nos gusta el fútbol. Y ahí uno se ve con mucha precisión esa situación. Alguien ha dicho, ¿y cómo es posible que a Guardiola, por ejemplo, o a Mourinho, que son un entrenador portugués, el otro es un catalán, les paguen como más de 20 millones de euros por año? Y encima dice, pero ¿cuál es el negocio? O sea, ¿por qué le pagas tanto si además administras o entrenas a los mejores jugadores del mundo? Entonces así cualquiera es, a mí también pagan, si quieres, 1 millón nomás, igual campeón. Pero justamente cuando han preguntado, dice, justamente por eso, es decir, contratamos a jugadores tan buenos, con unos egos impresionantes, multimillonarios, y necesitamos un entrenador que los pueda hacer trabajar en equipo. Le preguntaban a Guardiola, le decían, ¿y cómo logras que trabajen en equipo? ¿Cuál es tu técnica? ¿Es una charla semanal? No, decía, es un trabajo personal. Por ejemplo, si hay jugadores que con un grito se ponen en derecho. Digo, a Messi le doy un grito y Messi no viene 3 días a entrenar. Tengo que ir a tomar un café con él, conversar de su familia. Es decir, eso es la virtud del titular de la entidad, de conocer a su personaje. Yo he hecho una pregunta y quisiera también hacerlo acá desde que empecé a dictar estos cursos. Y es, ¿cuántas veces al mes, a los 3 meses, a los 6 meses o al año, el titular de la entidad los ha visitado en su oficina? No para preguntarles, no para decir, oye, mira, te has equivocado, ¿cómo es posible? Sino para conocerlos, para explicarles cuáles son los objetivos que quiere lograr y de qué manera espera el compromiso de ustedes. Y la respuesta, miren, salvo una institución, es nunca. Y entonces, ¿cómo puede un titular de la entidad lograr el compromiso de la gente? En el sector privado, quizá hay otros mecanismos. Por ejemplo, el trabajador del año, Acapulco, vacaciones pagadas con toda su familia. Entonces la gente empieza pues por ganarse eso, ¿no?
Aquí yo he visto en algunos municipios distritales del interior del país que han dicho, si logramos tales objetivos a fin de año va a haber un bono de 500 soles. Y miren, en consejo lo aprobaron y le dieron los 500 soles. ¿Qué creen que le ha pasado a esos regidores? Están detenidos. Se llama malversación de fondos. Es decir, la posibilidad de dar bonos de dinero no se puede, porque todo el dinero que se tiene que pagar en la administración pública es ley de presupuesto, ¿no es cierto? En cambio, eso nos lleva justamente a que el liderazgo personalizado sea más importante todavía en la administración pública. Yo cuento, quizá muchos de ustedes podrían acceder a esos cargos de gestión más adelante, de dirección, y quizá les valga lo que les voy a contar, que es la única institución donde decían efectivamente él sí se reúne con los demás. Resulta que este señor lo nombran como presidente de esta institución, llega en el año 2001 a trabajar en esa institución, y en ese tiempo, ¿se acuerdan? En vez del CAS, ¿qué había? Los que trabajan SNP, ¿no? Servicio Nacional, Servicio No Personal. Y entonces empieza a trabajar más o menos por el mes de agosto. Después empiezan ya octubre, noviembre, vienen un poco los preparativos navideños. Y entonces por ahí alguien le avisa y dice, por si acaso aquí solo se llevan su canasta los de planilla. Así era, pues. No, dice, a mí me parece injusto absolutamente eso. Así que, señores de logística, hagan un proceso y compren para todo el personal. Planilla o SNP, todos se van a llevar su canasta. Y por ejemplo, yo trabajaba en esa institución y nosotros habíamos visto, pues como los de planilla se llevaban unas canastas impresionantes, ¿no? Siempre tenía que ser en taxi porque no en micro no se podía, porque era creo que una caja de leche, un tacho de así lleno de cosas, en fin. Y cuando nos enteramos de que nos van a dar a todos, imagínense, nosotros nos emocionamos y contratamos anticipadamente el taxi también. Resulta que se adjudica la buena pro. Y una vez adjudicado la buena pro, control interno, haciendo su trabajo, se enteró, me dijo, señor presidente, anule su proceso. ¿Cómo que anule? Oye, si acaso no te parece justo, no me venga con justicia acá. Acá es principio de legalidad. Esos señores no tienen relación laboral con la institución. Son, si quieren, contratos civiles y por lo tanto no tienen derecho a canasta. Y así es la ley. Y se declaró nulo pues, el proceso. Nosotros tuvimos que cancelar nuestros precontratos con taxis, todo, pues ya no había nada que llevar, ¿cierto? Pero miren lo que hizo después, ¿no? El año siguiente dijo, eso me parece injusto, así que nosotros generamos varios fondos como institución, pasémoslo todo eso a CAFAE. Que CAFAE venda libros, que CAFAE capacite, que CAFAE haga esto y reúna fondos. Y con esos fondos, miren, ya para el Día de la Madre, a todas las mamás le dieron un vale de 150 soles, vaya a Ripley y cómprese lo que quiera. Claro, ustedes dirán 150 no eran cosas, pero fue el gesto. El Día del Padre, a los papás, a todos su lapicero Cross grabado su nombre, con esos fondos. Y miren, respecto con el personal, cada 6 meses, con todo el personal se reunía en un auditorio, departamento por departamento, prohibido entrar jefes ahí, no entraban. Y él poco a poco los hacía hablar y finalmente la gente se mandaba, pues sí, mi jefe es malo, no sé cuánto, esto, ¿no? Y no era para despedir gente, sino para corregir cosas. Y eso hizo que esa institución llegue a tener tal trabajo de equipo, que a la gente le decían a veces, mira, el Congreso nos está pidiendo tales cifras, ¿puedes quedarte a tratar? No hay problema, 9, 10 de la noche. Luego él terminó su gestión, entró al siguiente, y el siguiente, también trabajaba puertas abiertas, ¿no? No había nadie, ningún vigilante, uno pasaba y conversaba, claro, uno iba a pedir aumento, y decía, sí, voy a hacer todos los esfuerzos, no sé cuántos, sabíamos al final que no se podía. Es más, decía, si tienes problemas, llámame a mi casa, ahí está mi teléfono de mi casa, igual después no te contestaba, pero por lo menos era el detalle, ¿no? Cuando entró el nuevo presidente, puso 2 vigilantes en la puerta y dijo, aquí no pasa nadie, a menos que yo lo diga previamente. El 90 y tantos % del personal no fue despedido, se mantuvo, pero a los 2 meses la gente ya no trabajaba en el tema, cada uno por su cuenta, porque sabía que ya no había el respaldo principal. Y miren, ¿qué cambió? Solo la forma de liderar, solo la forma de gestionar, ¿no? Entonces es muy importante eso, porque las normativas, si quieren ustedes pueden hacer un manual, pueden hacer un esquema, pero la parte de gestión implica trabajo en equipo, solamente así se puede lograr los resultados, ¿no?
Entonces, decíamos, es el titular de la entidad. Respecto ya de funciones, estamos haciendo el repaso de cuáles son las responsabilidades esenciales. Aparte de eso, naturalmente, la ley le dice que algunas funciones lo tiene que hacer por sí mismo, ¿no es cierto? Por ejemplo, declarar la nulidad de un proceso, algunas contrataciones directas, hacer, por ejemplo, encargos, y los demás ya lo puede delegar. ¿Y cuáles son las funciones del área usuaria? Y hay varios usuarios. Hacer su pedido, su requerimiento, con todos los detalles que vamos a ver en un rato. ¿Qué más? ¿En qué más participa el área usuaria? Ya pedí, ya me cruzo de brazos. ¿En qué más participan? Durante la licitación, cuando los participantes hacen consultas y observaciones respecto de especificaciones técnicas, términos de referencia, entonces logística le dice: mira, estas especificaciones, estos términos de referencia lo has colocado tú, así que me están cuestionando, tú respondes. Y después, ¿cuándo más? Ya cuando se entregan los bienes y los servicios, ¿no es cierto? Ahí, si bien no da la conformidad propiamente, emite un informe. O sea, llega el bien, llega el servicio y emite su informe. Dice: bueno, estas son las especificaciones que yo solicité, lo he revisado y están conformes, se entregó dentro del plazo, y eso ya lo manda logística o administración para que ellos continúen con el procedimiento. ¿Y cuál es la función de logística? Miren, en una organización privada, logística es el alfa y el omega de la contratación. Es el que inicia y es el que termina. Pero en la contratación pública, al área usuaria le han recargado demasiadas funciones. Porque ahora van a ver, dice que el área usuaria debe hacer su pedido y que ese pedido debe estar cuantificado. ¿Sí? Claro, no con un precio definitivo, porque luego logística va a hacer su estudio de mercado. Pero miren, ya te están diciendo, te están dando más trabajo. Y eso, por ejemplo, genera muchas controversias en instituciones donde el área usuaria tiene un trabajo muy especializado y muy exigente. Piensen en los médicos. Un médico tiene que atender no sé a cuántos pacientes por día, y entonces ¿qué tiempo va a tener el jefe de cardiología, el jefe de patología, para hacer un requerimiento con estadísticas, con precios, etcétera, ¿no es cierto? Pero la norma está así, y ahí que logística le tiene que apoyar permanentemente a las áreas usuarias para que puedan hacer su pedido. Es más, la norma ahora dice que logística puede ahora hacer el pedido. O sea, tradicionalmente siempre es el área usuario, pero ahora dice alternativamente logística puede hacer el pedido, pero luego el área usuaria tiene que aprobar el pedido, ¿no? Entonces le están diciendo: mira, logística, tú ayúdale a hacer más su trabajo al área usuaria. Bueno, a nivel normativo, la logística, ¿qué hace? Elabora, por ejemplo, el plan anual, elabora el expediente de contratación con toda la documentación que le dan, puede encargarse de hacer procedimientos de adjudicación simplificada de bienes y servicios, después va a administrar pues el contrato en la parte